24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo. Ahora estamos en comunicación con Nicole Pisani Claro, economista de la Fundación FADA. Hola Nicole, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, un gusto estar con ustedes. Bueno, Nicole, la verdad es que ustedes siempre sacan informes distintos sobre distintos temas y demás. ¿Cuál es este último informe el cual presentaron? Y bueno, ¿por qué ustedes dicen que la guerra entre Ucrania y Rusia, o la invasión de Rusia a Ucrania, en qué podría afectar, digamos, la economía del sector agropecuario? Bueno, este último informe es el índice FADA de marzo, sí, que mostró un valor del 64,9%. Esto es, digamos que de cada 100 pesos de renta agrícola, 64,90 se van en concepto de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Okay. Y uno de los puntos que abordamos es el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí. Y en este caso se vieron en los últimos meses aumentos significativos de los fertilizantes, por ejemplo, en donde Rusia a nivel mundial tiene un rol muy importante como productor y exportador de fertilizantes y también como proveedor de insumos para otros países. Claro. En ese sentido, lo que se remarca es el hecho de que ya hemos visto unos aumentos de precios en este insumo tan importante para la actividad agropecuaria, para la siembra próxima de trigo, para el maíz ya hacia septiembre, y puede haber mayores aumentos de precios y también una posible, digamos, reducción de la oferta o del abastecimiento de fertilizantes, dado el rol de Rusia en este marco, ¿no? Claro, claro. Y concretamente, ¿cuál sería la sugerencia a los productores agropecuarios? Bueno, lo que hemos estado observando es que los productores ya han tomado nota de este tema y han empezado, digamos, a comprar los productos necesarios para la próxima campaña. El principal punto es ese, abastecerse en este momento, dado que también los precios pueden aumentar considerablemente hacia futuro. Tenemos un tema principal también, que va a ser la provisión de los dólares, digamos, por parte del Banco Central para poder importar un producto. Argentina importa el 60% de su oferta de fertilizantes y contar con los dólares para importar un producto que va a estar el doble de lo que hace un año. Entonces, el punto principal acá es poder prever las próximas campañas y abastecerse en este momento de este insumo tan importante. Claro, lo que a mí me da la sensación es que esta guerra pareciera no ser una guerra corta y, los productores en esta campaña pueden prever todo esto y pueden comprar los insumos en forma adelantada, temiendo un aumento como vos lo manifestabas. Ahora, claro, no se puede saber ni se puede hacer futurología, pero ¿qué va a pasar en las próximas campañas? Porque esto no va a afectar solamente a esta campaña. No, claramente, como decís, parece ser un conflicto que va a perdurar por lo menos un tiempo más y que puede terminar afectando futuro. Ahí el principal punto va a ser ver qué sucede también a nivel mundial con esto. Uno es el caso de la provisión de fertilizantes, pero por ejemplo tenemos fertilizantes también, como tenemos la urea, por ejemplo, que está muy ligada al precio del gas, donde también Rusia tiene un rol muy importante y el precio se está elevando. Entonces, la verdad es que vamos a tener que estar atentos a lo que sucede y va a terminar afectando posiblemente, si esto continúa y se empieza a generar un mayor desabastecimiento, va a afectar las decisiones de producción también en los productores. Tenemos cultivos como el trigo y el maíz que requieren mucho más uso de fertilizantes que, por ejemplo, la soja. Entonces, claro, puede terminar afectando en esa toma de decisiones por parte de los productores. Te saco de este tema, Nicole, y
Y te pregunto, los derechos de exportación, bueno, la semana pasada se conoció el aumento de los derechos de exportación en 2 puntos a derivados de la soja y del maíz. ¿Cómo repercute esto en la economía agraria? Bueno, tenemos por un lado el hecho de haber aumentado, digamos, los derechos de exportación a un subproducto, a 2 subproductos, digamos, de la soja. En el caso del productor agropecuario, del productor que produce soja y que la industria se lo compra, va a haber afectado el precio al que la industria le va a estar comprando. Si bien el derecho de exportación del grano de soja ya era del 33 y lo que se incrementó es a los productos industrializados, la realidad es que este aumento hacia la industria termina afectando al productor porque la industria va a tener una menor capacidad de compra, un menor poder de compra, de pago al productor por el grano de soja. Nosotros hemos visto estos últimos días que ya se ha empezado a manifestar un menor precio, digamos, que le paga a la industria el productor y que puede rondar en los $15, por lo cual, digamos, el efecto al sector agropecuario termina llegando y el productor le termina afectando. Claro, yo la verdad es que no entiendo las palabras de Domínguez, del ministro de Agricultura, cuando dice que en definitiva eso no afecta directamente al productor. La verdad es que sabido es, como decías vos, que el industrial va a recaer todo lo que le aumenten. Claro, el productor agropecuario, el productor no es el que exporta, y ellos hablan de los derechos a las exportaciones. Claro, pero en definitiva la industria lo que hace es trasladar ese costo que le aumentan, trasladárselo en una baja de precios a lo que le compran al productor. Sí, ellos observan como si el productor no fuese el exportador, pero la realidad es que el productor le vende el insumo a la industria para luego exportar. Claro. Entonces la industria con mayores impuestos tiene menor capacidad de pagarle al productor por lo que le está comprando. Entonces sí, claramente lo termina afectando. Sí, claramente. ¿Y cómo crees que van a reaccionar ustedes desde el interior? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo creen que van a reaccionar los productores ante estas subas a las retenciones? Porque en definitiva no son otra cosa que eso. Sí, bueno, hemos visto, por ejemplo, acá en lo que es Córdoba, algunas movilizaciones también de productores manifestando su posición. Creo que también desde FADA se observa que se genera mucha incertidumbre, mucho malestar en el sector agropecuario de estas decisiones, y que por ahí terminan siendo soluciones muy del corto plazo o para cuestiones puntuales, como es este aumento de retenciones de sojas para atacar el precio del trigo. Entonces terminan, digamos, generando muchísima incertidumbre y malestar en un sector productivo de nuestro país. Claro, me resulta extraño ante este análisis que vos estás haciendo que, por ejemplo, Feletti haya salido a decir que, bueno, medio como enojándose y culpando a los productores agropecuarios de la inflación y hablando de un posible aumento en las retenciones de maíz, trigo y girasol. Sí, bueno, la realidad es que sí hemos escuchado que se culpa, digamos, a los productores por aumentos de precios de los alimentos, de la inflación con la que vivimos, y la realidad es que hace ya años que vivimos un proceso inflacionario constante, muy grande para nuestro país, en donde vemos los aumentos de los precios cuando vamos al súper, pero también cuando cargamos combustible, cuando alquilamos, también los precios de los alquileres comienzan a aumentar, y la realidad es que es algo que sucede en toda la economía de nuestro país, no solo propio de productos alimenticios, en donde el productor genera, digamos, o produce los insumos. Claro. No es un problema, digamos, propio del sector agropecuario, sino
la inflación es un problema de nuestro país en términos generales. Sí, es un problema que además afecta a todos, afecta a los que vivimos en la ciudad, a quienes viven en el interior y a quienes viven en el campo, y a los productores de la misma manera. Porque si hay inflación, aumentan los insumos, como hablábamos hace un rato, aumenta el combustible, aumenta la comida, aumenta todo, ¿no? Sí, exactamente, aumenta todo para toda la población, o sea, para todas las cadenas productivas. Desde tenemos aumentos estos primeros meses, siempre se hacen ajustes o aumentos de lo que son, por ejemplo, los costos de transporte. También tenemos los acuerdos salariales que terminan impactando en los costos de mano de obra. Entonces es una cuestión que va más allá de los insumos agrícolas dentro de los productos. Claro. Nicole, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo y, bueno, seguiremos atentamente y de cerca cómo marcha la economía en la Argentina, que pareciera ser que no va a ser un año demasiado fácil, digamos, ni demasiado tranquilo. Sí, así parece que arrancamos ya el año movido y vamos a tener que estar atentos a cómo evoluciona todo. Un gusto estar con ustedes. Nicole Pisani Claro ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. 24 horas. Los 7 días de la semana. Toda la información que te interesa. Toda la música que te acompaña.